Estimados amigos, buenas noches. Soy Carlos Bardón, que hoy me había comprometido con vosotros en contaros cosas del yoga, del no yoga, algo del pranayama, algo de la vida espiritual. Y aquí estoy. ...6 de diciembre, Día de la Constitución, fiesta. Y aquí estoy solo manejando estas cosas de la informática. ¿Qué os voy a contar? ¿Y por qué? El objetivo es daros información, porque sé que hay muchísima confusión hoy día. La enseñanza espiritual, a pesar de que es muy clara, muy concreta, a través de los tiempos, al pasar por los seres humanos, se ha ido cambiando, a pesar de que los grandes seres dieron la información muy clara, muy concisa, y en lo que es la esencia muy concreta, esa enseñanza al pasar por el ser humano la han cogido sus egos y ha salido transformada. Y hoy, desde allá, desde Oriente, desde esos 2000, 3000, 4000 años, quizá más, en lo que la enseñanza hindú empezó, ese famoso Bhagavad Gita, sacado del Mahabharata, no se sabe cuántos años antes. Después los famosos yogas de Patanjali, por los años, hace 2500 años Buda, después Jesús el Cristo, ahora tenemos a Amma. Entonces ha pasado por los seres humanos y se ha ido diluyendo, transformando. Los egos de los seres humanos la han cogido, como decía antes, y la han transformado. Y hoy día hay mucha confusión, pero la enseñanza sigue siendo muy clara. El objetivo de daros esta charla y las sucesivas es informaros de esa enseñanza a raíz basada en los libros raíz que pueden llegar a nuestro alcance. Está basada también en el conocimiento directo con los lamas tibetanos desde hace 15 años, en el estudio de todas estas filosofías orientales y occidentales, y en una práctica de 30 años aproximadamente, dedicado mucho tiempo a ello al principio junto con la profesión, y después, desde hace 15 años, exclusivamente. Sé que hay muchas almas esperando escuchar cosas, almas dentro de cuerpos, que eso es un ser humano. Almas dentro de cuerpos que están esperando escuchar cómo un occidental puede llevar a la vida práctica en Occidente, hoy, en el año 2018, esa enseñanza. Nosotros no somos orientales. Aquí hay mucho ruido, televisiones,
coches, radios, autobuses, trabajo todos los días, 24 horas al día. Antes no lo sabía. Las casas están, ya sabéis, unas encima de otras, unas al lado de otras. Contaminación. Antes no la sabía. Entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para trasladar, traspolar, saber cómo podemos en nuestra vida diaria cotidiana, con nuestras responsabilidades diarias, hijos, familia, trabajo y todos estos ruidos, ¿cómo podemos llevarlo a la vida práctica? Pues está escrito, la enseñanza es sencilla. No es fácil de llevar a cabo porque tenemos muchas cosas en contra, muchos obstáculos, quería decir. Pero la enseñanza se dice pronto. La vida espiritual es practicar virtudes espirituales en la vida diaria. Y para eso tú puedes escoger cualquier método, el que tú quieras. Uno que tú conozcas, uno del que tú te fíes, o invéntate uno. Con un Dios, con 30 o con ninguno. Pero sé más compasivo, sé menos egoísta, sé más generoso, sé más humilde, más solidario, más tolerante. Eso es ser espiritual. Uno de esos métodos que nos ha venido desde Oriente es el famoso yoga. Y hoy os voy a contar lo que es el yoga. Por encima. Y si tenéis preguntas, me las hacéis. Por teléfono, por email, a mi web, por el Facebook o por aquí también. Hoy no sé si será un buen día porque es fiesta. Es el día de la Constitución. Y hoy es fiesta. Y muchas personas, muchos seres humanos, aunque son almas dentro de cuerpos, esa alma se habrá dejado vencer por otros deseos y no escuchará esta charla en directo. Lo tiene como segunda opción porque tal vez quede ahí en el Facebook y bueno, lo veo mañana. Ahora vais a ver que una de las cosas, digo cosas para que se entienda, que hay que hacer en el yoga, un buen yogi, es sujetar sus deseos, saber elegirlos bien y elegir aquellos deseos que te llevan a la liberación y después a la famosa iluminación, al nirvana ese que tanto se escucha, a no reencarnar. Pero cada uno sabrá lo que hace con su vida. Eso es una libertad individual, personal. Depende de cómo empleemos esa libertad, está nuestro karma. Así que no nos quejemos, porque esta vida que tenemos es consecuencia de lo que hemos hecho en las anteriores. Y la próxima, y las próximas, serán consecuencia de lo que estemos haciendo ahora. Os voy a explicar las cosas más fundamentales del yoga, que las tengo aquí detrás de esta pantalla. Pero os las voy a explicar a través de esta información. Mira, Bhagavad Gita de Prabhupada, la Biblia de los hindúes
comentada por Prabhupada, que era el líder espiritual de los Hare Krishna. Una persona que desde pequeña empezó la vida espiritual, la siguió y la acabó como líder espiritual. Bhagavad Gita. No vamos a leer nada de él, pero voy a contaros cosas que coinciden en estas enseñanzas espirituales a las que yo he tenido acceso. Mira, otro. Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Concretamente habla de los Yoga Sutras de Patanjali. Este es de Iyengar, un oriental también muy reconocido. Era muy devoto, y él lo dice aquí. Los comentarios de los versos de Patanjali, del yoga, fueron traducidos hace muchos años, y en las traducciones no son exactamente iguales. Algunas difieren bastante. Y luego, esos sutras, esos versos que son traducidos de Patanjali, ahora os cuento quién fue Patanjali, son interpretados por diferentes personas. Esa anterior la comentaba Prabhupada. Esta la comenta Iyengar. Un poco más moderna que el Bhagavad Gita, que se data de hace muchísimos años. Ya os explico, el Bhagavad Gita es muy bonito. Después tenemos la luz del alma. Los aforismos de Patanjali comentados por Alice Bailey, 1900 y poco. Esta versión es mucho más occidental que aquella, que esas dos que tenemos ahí, la de Prabhupada y la de Iyengar, porque esos dos seres fueron orientales, eran muy devotos. Y como os decía antes, la enseñanza espiritual pasa por las personalidades de los seres humanos. Por eso, os cuento todas estas cosas y os doy las referencias de los libros, porque hoy día el occidental empieza a tener capacidad suficiente para leer, discernir y saber interpretar lo que está leyendo a través de su propia razón. Sentirlo en el corazón, que eso es empezar a meditar. Aprender si le dice verdad o no y hacer de su libertad lo que quiera, haciéndolo como quiera. Pero hay unas enseñanzas raíz en las que se apoya mucha gente en Occidente. Y en estas de Patanjali, los aforismos de Patanjali, está considerado el padre de los yogas, que no son los yogas, que es el yoga. Ahora lo veréis. ¿Por qué hablé de Bhagavad Gita? Porque el Bhagavad Gita, en el capítulo 6 sobre todo, comenta muchísimo sobre el yoga y el yogi. Y tengo ahí para leer algún comentario. Voy a leer poquito de ellos, porque no tenemos mucho tiempo hoy, pero bueno, tenemos otros días para seguir ampliándolo si queréis, si hacéis preguntas, si no, ¿para qué? Entonces tenemos os decía, la luz del alma, Alice Bailey, metafísica. A mí me encanta, porque está muy occidentalizado y muy para la mente del occidental, poniéndose, fíjate, en el año 1900 y poco todavía. Estamos en el 2018. Son interpretaciones, pero esta es una interpretación metafísica, muy buena. Pero coincide en la raíz de lo que vamos a ver. ¿Cómo no va a coincidir? Si los sutras son los mismos. Mira, luego tenemos este otro, el Bhagavad Gita de Yogananda.
Este ha salido en el año 15. 15. Yo creo que 15, sí. El último salió en el 15 o el 16, no sé si el 17 incluso. Lo escribió, claro, hace mucho, murió recientemente, pero dijo que no se publicara hasta más adelante. Creo que han adelantado la fecha de su publicación, porque decía que las personas de ahora todavía no estaban preparadas para escuchar esta interpretación. Están en las librerías todos estos libros que os dije. Yo os voy a hacer una lectura no interpretativa. Interpretáis vosotros. Pero voy a intentar ponerlo en el lenguaje occidental para ver si así os ayudo a comprenderlo. Y después tenemos, más moderno todavía, El Camino Eterno, de otro líder espiritual actual, Amma, la mujer que abraza. Tal vez muchos no la conozcáis, pero merece la pena conocerla. Sus abrazos pueden cambiar la vida de una persona. Siempre digo lo mismo. Es un monstruo de compasión. Del libro de Amma, el líder espiritual hindú, la mujer que abraza, que aquí también nos habla de los aforismos de Patanjali. Dice que su religión es el amor, es hindú, y lleva 40 millones de abrazos. Y hace hospitales, universidades, pueblos, da sueldos de por vida a los pobres, ayuda a las mujeres, a los niños en las catástrofes, un Cristo y un Buda juntos, y da una enseñanza muy bonita. Todos estos libros he intentado integrarlos y os voy a contar el yoga en las cosas que coinciden todos, para que no tengáis duda de lo que es el yoga y de lo que no es el yoga. Y voy a empezar por leer un poquito del Bhagavad Gita de Yogananda. Aquí está, volumen 2, son 2 volúmenes. Y son las estrofas 35 y 36 del capítulo 6. Ya veis que hoy os voy a dar información y voy a interpretar poquito o nada. Este Bhagavad Gita, el camino espiritual, la Biblia de los hindúes, lo cuentan a través de una guerra que dicen que existió, que hubo hace muchos años, entre 2 bandos, que para abreviaros eran como los buenos y los malos. Entonces, lucharon por tener el poder, y el de los buenos, el jefe del bando de los buenos, vamos a decirlo así, era Arjuna. Pidió ayuda a Krishna, y estos 2 términos significan, Krishna significa el espíritu, Arjuna significa el alma. Y luchaban contra los malos que tenían un ejército también. Entonces, el Bhagavad Gita es la conversación que Arjuna y Krishna tienen. Arjuna le pregunta a Krishna todas las dudas que tiene, todos los miedos, y Krishna, el espíritu, le va diciendo cómo las puede resolver, le va aclarando dudas. La Biblia de los hindúes. Yogananda, año 2016-15 por ahí. Y dice, estrofa 35 y 36, el bendito Señor dijo, oh guerrero de brazos poderosos, Arjuna, sin duda alguna, la mente es voluble y muy ardua de gobernar, pero a través de la práctica del yoga y el desapasionamiento, oh Arjuna, la mente puede, no obstante, ser controlada.
La mente se controla a través del yoga y el desapasionamiento. El 36 dice: esta es mi promesa. Aunque para el hombre indisciplinado la meta del yoga es difícil de alcanzar, aquel que se domine a sí mismo, esforzándose mediante los métodos apropiados, la logrará. ¿Qué nos dice aquí? Mira, voy a daros alguna pista. Para el hombre indisciplinado, la meta del yoga es difícil de alcanzar. Aquel que se domine a sí mismo, esforzándose mediante los métodos apropiados, la logrará. La verdadera naturaleza del alma, empieza a decir el comentario de Yogananda, es la siempre renovada dicha, pero cuando se haya identificada con el cuerpo, el alma desarrolla una poderosa segunda naturaleza de inquietud, la cual eclipsa su verdadera esencia. El alma viene a los cuerpos y queda encarcelada por sus egos. La vida espiritual es desarrollar los poderes del alma para vencer a esos egos y que la personalidad haga lo que el alma dice. Eso es yoga. Mediante la práctica del yoga, sin embargo, cuando la mente establece contacto con la bienaventuranza del alma y se desliga de los efímeros placeres sensoriales, hay que desligarse de deseos sensoriales. Eso es yoga. La conciencia del devoto, el alma, exhibe de nuevo su verdadera naturaleza divina, que es la paz. ¿Cómo se puede conseguir la paz? A través del yoga. ¿Qué es el yoga? Desligarse de efímeros placeres sensoriales. Decía aquí Yogananda que el hombre no debe adquirir sino recordar el gozo del alma que se halla en su interior. Se debe enseñar a la mente, por medio de la meditación, recobrar su poder natural para permanecer en el sereno estado del alma. Esto es yoga, ya lo veremos. Segundo, al mismo tiempo la mente debe estar desvinculada con desapasionamiento del deseo de disfrutar de los placeres de este mundo y de los del más allá, pues dicho deseo estimula la inquietud mental. El origen del sufrimiento está en el deseo. Los yogis deben controlar sus deseos. El yoga es un método para que el alma se manifieste, eliminando emociones negativas. El yogi debe revivir mediante la profunda práctica cotidiana del yoga el recuerdo de la tranquilidad del alma. Y al mismo tiempo mantenerse alejado de tentaciones externas e internas. ¿Nos podemos alejar en Occidente de tentaciones externas e internas? Muy difícil. Antes sí, era mucho más fácil. En una cueva, en esos países de antes, en esos pueblos, cuando se hicieron estas enseñanzas. Esto es una tradición moderna. Por eso los grandes seres espirituales llaman la atención a los occidentales, que tienen que ponerse las pilas. Y nos cuentan la vida esencial, lo que es la vida espiritual en su esencia.
pero tienes que adaptarla a Occidente. Y en este caso tienes que saber lo que es el yoga. El yoga es la unión con el espíritu. La unión de Krishna y Arjuna en términos orientales. La unión del alma con el espíritu. Porque el espíritu no es el alma. El alma es una parte del espíritu. Y para eso ya veremos lo que tienes que hacer, el yoga. El yogi debe aprender a ganar la batalla que se libra entre la percepción del alma y la percepción sensorial. Es una batalla. Es Kurukshetra. Esta batalla la llamaban la batalla del Kurukshetra. Y aquí en los Bhagavad, en todos nos dice que el cuerpo del ser humano es el Kurukshetra del ser humano, porque es donde el alma, Arjuna, tiene que librar la batalla contra el ejército enemigo, las emociones negativas. Y eso puede hacerlo a través del yoga. El yogi no debe estimular sus hábitos materiales permaneciendo por propia elección en entornos no espirituales y limitándose a soñar con los gozos celestiales de la santidad. La práctica del yoga se define como los repetidos esfuerzos internos y externos que se efectúan para permanecer en la eterna tranquilidad del alma. Si tú lo que estás haciendo no te lleva a esto, no eres un yogi. Eres, no sé, tú sabrás lo que eres, pero un yogi no. El desapasionamiento es el acto de desvincular la mente de todas las formas de placer sensorial que se encuentran en este mundo o en los reinos astrales, quiere decir en los deseos, emociones muy bonitas, abstracciones, que siguen siendo placeres sensoriales, aunque sean satisfactorios. Luego os lo comento. En esta estrofa se aconseja al yogi mantener la mente alejada de todo lo que recuerde los transitorios gozos mundanos y le haga olvidar la eterna bienaventuranza del alma. Esto lo dejo aquí. Ese es el yoga, ese es su objetivo y eso tiene que hacer un yogi de momento, así de forma general. ¿Qué nos dice el Bhagavad Gita de Prabhupada en el tema 6, capítulo 6, el texto 17? Tengo la hoja nada más, la saqué del libro para más comodidad. Prabhupada. El texto original dice: aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga. Este capítulo, el 6, casi todo habla del yoga y del yogi. Sí. Nadie puede llegar al cielo espiritual o entrar en la eterna morada del Señor sin la debida comprensión acerca de Krishna y su expansión plenaria. Nadie puede alcanzar la liberación, el cielo. Daros cuenta de que este hombre, este ser, es un ser muy devoto. Y para él hay un nirvana, hay un cielo, hay un estado superior, hay una unión con Dios que él la expresa de esta manera.
pero está hablando del yoga. Por lo tanto, debes comprender lo que es el alma, lo que es el espíritu, cómo te puedes unir con el espíritu, cómo puedes trabajar como alma. Por lo tanto, una persona que trabaja con conciencia de Krishna es el yogi perfecto. Y ahora nos preguntaremos, ¿yo trabajo para entender a Dios? No a un Dios concreto, no al Dios de Prabhupada, al Dios general de las virtudes. Ahora las veremos aquí, que las define muy bien. Al universo virtuoso, al universo de la paz. La paz solo se puede conseguir con virtudes. Eso es una forma de llamar a Dios. Virtudes espirituales. Ese es un yogi. Uno puede superar la senda del nacimiento y la muerte solo si llega a entender a la suprema personalidad de Dios. Porque muchas veces hay mucha gente que dice, oh, yo me siento unido con el todo, yo me siento unido con Dios, he meditado 2 horas y he estado en un estado maravilloso que me he sentido. Os decía que muchas veces uno a través de ejercicios, de supuestas meditaciones, concentraciones, calma mental, atención, dice, yo consigo eso, ¿no? Estoy unido con Dios, me he sentido unido con Dios. El mismo Buda dice que cuando esas cosas se consiguen a través de la atención y la concentración, ya lo expliqué en unas charlas anteriores, no es que esa persona esté iluminada, ni haya conseguido eliminar los egos. Esos son estados placenteros. Y dice también que a través del tercero o cuarto estado de ese tipo, tú tienes 2 opciones. Y siempre diré lo mismo, porque se entiende muy bien. Seguir flipando y seguir disfrutando de esos estados mentales, de esos estados emocionales placenteros, o ponerte a meditar para eliminar emociones negativas y alcanzar la liberación. También os lo recordaré aquí. Entonces habría que preguntarle a Dios, oye Dios, yo me siento muy unido contigo. Fíjate, acabo de hacer una meditación, que yo la llamo meditación, y estoy unidísimo contigo. Y yo le diría a esa persona con toda la buena voluntad del mundo, oye, ¿y si le preguntas a Dios si está unido contigo? Porque muchas veces nos sentimos unidos con alguien y ese alguien nos las está pegando por la espalda. Y no es que Dios te la pegue por la espalda. Es posible que si le hacemos esa pregunta a Dios, Dios nos conteste, oye, ¿cuántas virtudes has practicado ahora? Tú dices, no, pero bueno, yo no practiqué ninguna virtud, pero lo estaba pasando pipa y estaba unido contigo, dice él ya. Pero para unirse conmigo hay que practicar virtudes, porque yo soy la virtud. Y si tú quieres estar unido conmigo, tú tienes que practicar virtudes. Con eso que has hecho y esa sensación placentera tan bonita que has tenido, tú vas a llegar a casa y vas a agradecer a tus padres que te hayan cuidado y te hayan traído al mundo. ¿Les vas a respetar más? ¿Les vas a pedir perdón? ¿Vas a ser un poco más humilde? ¿Te está ayudando eso a ser menos egoísta, más generoso? ¿Cuántas horas te has tirado ahí sentado? 3. Y tal vez Dios te dijera que prefería que hubieras estado 1
y las otras dos ayudando a los demás a que no sufran. Eso sería unirse con Dios. Ese es el yogi. Para eso vale el yoga. No lo confundas. Unirse con el todo, qué bonito, ¿verdad? ¿Te sientes unido con el todo y no te sientes unido con tus padres? ¿Qué pasa? ¿No forman el todo? ¿Ellos no están en el todo? ¿No te sientes unido con esa persona a la que le tienes ira? ¿Qué pasa? ¿No forma parte del todo? Ah, pero con Dios sí te sientes unido, ¿eh? Pues tal vez debieras de revisar, estudiar un poco más, entender un poco más, comprender un poco más desde el fondo del corazón, meditar, sentir en el corazón y luego practicar la virtud. Eso es ser un yogi. Y para eso puedes elegir el método que quieras. Pero mira lo que nos dice. En otras palabras, la perfección del sistema de yoga la constituye el llegar a librarse de la existencia material. ¿Qué quiere decir? De los egos que tiene la personalidad, de los deseos inferiores, egoístas, orgullosos, envidiosos, individualistas. Ese es el yoga. Y no cierto, lo digo desde el principio todo. En otras palabras, la perfección del sistema de yoga la constituye el llegar a librarse de la existencia material. Y no cierto malabarismo mágico o unas proezas gimnásticas con las que se engaña a gente inocente. Estoy leyendo a Prabhupada. Si quieres matar al mensajero, aquí me tienes. Bhagavad Gita, Prabhupada, capítulo 6, texto 17. De estos comentarios hace unos cuantos Prabhupada, solo he cogido este, pero hay más sobre estos, ¿eh? Esto mismo también lo comenta Yogananda, de otra manera, que los ejercicios gimnásticos, el Hatha Yoga, lo veremos aquí, puede servir para hacer flexible el cuerpo y para mejorar la atención y para mejorar un poco también el que el cuerpo se pare y una cierta relajación, concentración, como preparación a la meditación. El Hatha Yoga es la octava parte del yoga. Lo vamos a ver aquí. No es malo, pero es para lo que es. Y no es el yoga, porque el yoga es la eliminación de las emociones negativas para unirse con Dios. Yoga es unión. ¿Con quién te unes? Tú eres un alma. Tienes que unirte con el espíritu de donde has venido. ¿Cuesta un esfuerzo? Sí. En una etapa puede practicarse yoga, Hatha Yoga, pero tienes que saber cuál es el objetivo. Y tendrías que saber que es una preparación para seguir ascendiendo en la escala, para que luego, teniendo un cuerpo que te dé menos guerra, empieces a trabajar las emociones, la mente, aprendas a concentrarte mentalmente, aprendas a meditar, aprendas a analizar sobre emociones negativas y virtudes, aprendas a sentirlas en el corazón y luego a practicarlas en la vida cotidiana.
y entonces te convertirás en el yogi perfecto. Que sepas a partir de ahora que el yoga es una escalera. Por eso la gente ha inventado yogas. Yo le he preguntado a todos los maestros tibetanos que han venido aquí. No hacen ninguno hatha yoga. Le he preguntado a los gelupas y me han dicho que no. Le he preguntado a los kadampa y me han dicho que no. Los kagyu tampoco. Ahora bien, tú si eres una persona inteligente y comercial, tú puedes inventar tu yoga. Le pones un apellido detrás y ya tienes tu yoga. Ya ves, así somos los humanos. Pero sin embargo el yoga es lo que es. Es un método concreto de 8 pasos para purificar el cuerpo, las emociones, la mente y manifestarte como alma en la vida cotidiana. Un método precioso que tiene 8 pasos que los vamos a ver ahora. Aunque esté muy escrito, no os asustar, ¿eh? No os asustar porque es sencillo. Además, esto lo tenéis en cualquier buen libro, en estos que os he dicho también. Lo tenéis en Amma, que lo vamos a leer cuando estemos haciendo esto. Amma, en este libro, El Camino Eterno, también nos llama a leer los Yoga Sutras de Patanjali. Sinónimo de yoga, Ashtanga Yoga. Pero ojo, volvemos a lo mismo de antes de los apellidos. El Ashtanga Yoga es esto. Si le falta uno, no es Ashtanga Yoga. Si haces 1 o 2 y no haces lo demás, no es Ashtanga Yoga. No es yoga. Es una parte del yoga. ¿Cuál? No sé, yama, niyama, pranayama, asana, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, pero no es yoga. A un coche le faltan las ruedas y es un coche sin ruedas. ¿Le podríamos llamar un coche? Hombre, sí. Es un coche sin ruedas. ¿Por qué le quitas ruedas al yoga? Si es precioso. Si es el que te da la paz. Pero no llames Ashtanga Yoga a una parte del yoga. Raja Yoga es esto también. También lo llaman Raja Yoga. ¿Por qué? Raja significa reina. Yoga, la reina del yoga. Patanjali nos dijo esto. ¿No lo crees? Oye, estúdialo, razónalo, siéntelo en tu corazón, practícalo 1 año y después decide lo que quieras. ¿Qué nos dice Amma? Fíjate, la tienes ahí para preguntarle, viva. De estos sutras, aforismos, procede la conocida expresión Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos. Dice, según Patanjali, la meditación debe abordarse en 8 pasos sucesivos. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Ahora vemos las traducciones al occidental.
Según Patanjali sigue diciendo, si queremos establecer una práctica de meditación exitosa, primero debemos asegurarnos de estar cumpliendo los 5 yamas y los 5 niyamas. Primero. ¿Sabéis lo que es primero? Primero. Viene en todos los libros. Primero. Yama y niyama. ¿Qué son? Porque todos dicen lo mismo, ¿eh? Aquí podemos hacerlo sin leer ningún libro porque todos dicen igual. Déjame coger un punterín, así, aunque sea el boli. Yama. Ética. No robar. No violencia. Controlar los deseos físicos, emocionales y mentales, el yama. No egoísmo, no mentir. Primero, ¿eh? Segundo, niyama. Lo llaman purificación. La hay interna y externa. La externa es la limpieza corporal, la higiene. La interna es la higiene interna del alma. Purificación en las corrupciones, en los egos, en las emociones negativas. Eso es limpieza. ¿Cómo? Como tú las entiendas de momento, porque luego eso se perfecciona con la meditación. Dharana, dhyana y samadhi, que son 3 términos que ellos dan a la concentración, a la meditación y a la contemplación. Pero primero tienes que rebajar estas cosas, porque si no, cuando te pongas a hacer concentración, estábamos hablando de niyama, el segundo paso del yoga. Del yoga. Purificación interna y externa, eliminar los egos, tener limpieza física, aceptar, gozo, dicen ellos gozo, pero el gozo es aceptación, aceptación de lo que tienes. Agradecer lo que tienes ahora, el buen karma que tienes ahora, también un poco vas a tener malo, porque no nos hemos portado bien siempre. Pero nosotros somos los responsables. Ya hablaremos del karma otro día más. Este gozo se obtiene cuando aceptas, lo que no quiere decir que te puedas resignar. Por eso hay que estudiar y hay que saber bien lo que significan los términos. Y eso es estudio, comprensión en el corazón y práctica, práctica, práctica. Porque hay cosas que si no las practicas no las puedes comprender. Aceptas lo que tienes. Aceptas el escalón en el que estás. Aceptas tu momento evolutivo. Y desde ahí procura crecer. Eso se llama aceptar. El aceptar espiritual no es una actitud pasiva, es una actitud activa que tiene como base la humildad. El reconocimiento de que eres un alma joven y de que te queda mucho trabajo a desarrollar para vencer a los egos. Ardiente aspiración. Forma parte del niyama. Es el segundo paso. Y hay que hacerlos por orden. Ardiente aspiración. ¿Qué significa ardiente aspiración? ¿De verdad te crees que eres un alma? ¿De verdad aspiras a mejorar? ¿De verdad aspiras a crecer espiritualmente? Ah, sí, quiero crecer espiritualmente. ¿De verdad ansías practicar la virtud? Y empezar a mejorar tu relación
hasta con los que no quieren mejorarla contigo. Internamente tú puedes mejorar esa relación. Pero tienes que tener ardiente aspiración. Antes de seguir con los pasos siguientes del Raja Yoga, del Ashtanga Yoga, del yoga. Lectura espiritual. Te recomiendan todos estudiar. Por lo menos media hora diaria, 3/4. Pero libros buenos, no libros comerciales. Libros que sean la raíz de la espiritualidad. Libros del alma. Entenderlos. Repito otra vez, comprenderlos en el corazón. Practicarlos en la vida cotidiana. Eso te da la paz. Y luego mira, devoción a Dios, no a un Dios en concreto. No a Krishna, no al Dios de los cristianos, no a Alá, o sí, al que tú quieras. A todos, a Jehová, cualquiera. Son todos el mismo, ¿qué más da? ¿Cómo se dice mesa en inglés? Table. Y en francés, table, más o menos. ¿Y en chino? ¿Y en ruso? ¿Deja de ser mesa? No. Dios no deja de ser Dios porque le llames de cualquier manera. Fíjate, incluso aunque no le pongas nombre, pero tienes que tenerle devoción. ¿Qué es devoción a Dios? Es colaborar con Él. Decirle, Dios, mándame. Universo, mándame. Mira, yo quiero ayudarte. ¿Qué quieres? ¿Que haya paz? Vale, mira, voy a empezar a estar más en paz con todo. Con todos los seres que me rodean. Así me convierto en un yogi. ¿Quieres ser yogi? Empieza por llama y niyama. Y practica lo que quieras después. Porque son 8 pasos. Pero dependiendo del momento evolutivo de cada uno, que ya os contaré la evolución que hoy no tengo tiempo, se practica de forma diferente. Dependiendo de tus egos y dependiendo de tu entorno, ya lo explicaré con más calma. Mira, tengo aquí unos apuntes. Amma nos lo cuenta muy bien. Bueno, estos no necesitan una explicación larga para empezar a entenderlos. ¿Entendéis? Robar, no violencia, controlar los deseos, ser menos egoístas, ser generoso, no mentir. ¿Entendéis? La asana. Las asanas mira lo que nos dice Amma de las asanas. Siguiente paso del sistema de Patanjali es asana. Significa postura o asiento. Explica cosas y luego dice, no debe haber tensión, así que no hay que forzarse a estar en ninguna posición de la que no se pueda salir fácilmente. No sirve para nada sentarse en una postura en la que lo único que se va a lograr es meditar incómodamente. Sin duda, también está bien sentarse en una silla si es necesario. Cuidado con el respaldo porque te puedes dormir. Tampoco se recomienda sentarse directamente en el suelo o en la tierra
sin ninguna clase de esterilla o alfombrilla. No tienes necesidad de sentarte en esas posturas orientales en las que ellos viven. Por eso se sentaban en flor de loto, porque ellos viven en flor de loto. ¿Cómo tú que pesas 80 kilos y nunca te has sentado en flor de loto, quieres sentarte ahí en el suelo? ¿No ves que te abrasan las caderas, las rodillas y los tobillos? ¿No ves que tu atención se va al dolor y no lo puedes evitar? Meditar. Se medita con la mente en principio y con un corazón abierto y el sentimiento dispuesto, para que el alma diga lo que tenga que decir. Y eso puedes hacerlo no solo sentado, sino en cualquier momento de tu vida cotidiana. Así que hoy lo voy a dejar aquí a las 10 y a las 11:06. Lo vamos a dejar en la postura. Y el próximo día os sigo contando cosas sobre el yoga. Resumido, el yoga es esto: 8 pasos. El yoga. Raja Yoga, Ashtanga Yoga, incluso con algunas cosas particulares, Kriya Yoga. Pero son 8 pasos. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Ética, purificación, postura, meditación y vida cotidiana. Ojo, no solo la postura de meditación, sino tener una recta postura en la vida cotidiana en sus 3 cuerpos: mental, emocional y físico. Pranayama, control del prana, no de la respiración, del prana, que es la energía vital, que también se controla, se empieza controlando siendo ordenado en tu vida en tiempo, acción y espacio. Ya os lo contaré con más calma. Ellos llaman al quinto Pratyahara, que es el control de los sentidos. Dharana es la concentración. Tiene grados, tiene cosas que os explico el próximo día. Dhyana lo llaman a la meditación. Tiene grados, hay tipos, hay formas. Y Samadhi, que es la contemplación, es sentirlo en el corazón, es la intuición. Es abrir el canal directo, esa conversación que decíamos al principio del Bhagavad Gita, espíritu, alma, Arjuna, Krishna, como cuentan los hindúes, y estar en contacto directo con esa fuente espiritual. Eso sería Samadhi, contemplación, intuición, canal directo. Sería el empezar, porque luego hay otro tipo de meditación después de esta. Se llama meditación sin forma. Pero esa hay que practicarla después de muchos años de haber practicado el yoga. Hasta la próxima, si queréis, amigos, que os seguiré explicando más cosas del yoga, un método oriental, hindú, del camino espiritual, que se asemeja muchísimo a los 8 pasos del budismo, el noble sendero óctuple, la cuarta noble verdad, que las otras 3 son: primera noble verdad del budismo, existe el sufrimiento, lo resumo mucho para acabar. El sufrimiento tiene un comienzo cuando hay causas que lo originan, ese es el deseo. La tercera es que así como tiene un comienzo y una causa, que es el deseo,
tiene un comienzo para dejar de sufrir, que es el control de los deseos, y la cuarta tiene un camino, que es el noble sendero óctuple, que es casi clavado a los yogas de Patanjali. En esencia, el mismo. Yoga, sendero noble óctuple, igual me da que me da lo mismo. Practica virtudes y llámalo como quieras. Hasta cuando queráis, amigos.